¿Alguna vez has sentido que haces todo lo posible y minto? Aún así, algo dentro de ti sigue inquieto. ¿Qué corres? Decides. Resuelves, pero la paz nunca llega del todo. Que por fuera parece que todo está bien, pero por dentro hay un cansancio que no logras explicar. Si es así, no estás solo. Muchos, al llegar a cierta etapa de la vida, comienzan a hacerse preguntas más profundas. Ya no buscamos tanto el reconocimiento o el ruido, sino la calma, el sentido, la dirección interna. Y es ahí donde la filosofía estoica se convierte en una compañera silenciosa pero poderosa. Este video no es solo contenido, es una pausa, un espacio para reencontrarte contigo mismo. Aquí compartiremos 11 enseñanzas, sencillas pero transformadoras, nacidas de la sabiduría estoica y adaptadas a los desafíos reales que enfrentamos cada día: la ansiedad, la exigencia, la confusión, el dolor, la incertidumbre. No necesitas cambiar tu vida de un día para otro. Solo necesitas abrir una rendija de atención, escuchar con el corazón tranquilo, permitir que una idea, una palabra, una imagen, despierte algo dormido en ti. Porque a veces, una pequeña verdad, recordada a tiempo, tiene más poder que 1000 consejos. Lo que es tuyo llega cuando tú estás en calma. A lo largo de los años, muchos de nosotros hemos aprendido, casi sin notarlo, a vivir desde la urgencia. Nos educaron para creer que aquello que no perseguimos con determinación se nos escapará entre los dedos, que el amor necesita ser conquistado, que las oportunidades deben ser forzadas, que si no estamos siempre en movimiento, quedamos rezagados. Sin embargo, lo que rara vez nos enseñaron es que la ansiedad, por más bien intencionada que parezca, suele actuar como un imán invertido. En lugar de acercarnos a lo que deseamos, lo aleja. Imagina por un momento que el universo o la vida misma no responde a tus deseos expresados con palabras, sino a la energía desde la cual esos deseos nacen. Si pides amor desde la carencia, atraes relaciones que también están vacías. Si buscas éxito desde el miedo al fracaso, obtienes caminos llenos de presión y agotamiento. La ansiedad no es una estrategia, es un ruido interno que distorsiona tu claridad. Consume tu energía y debilita tu capacidad de ver lo que ya tienes a tu alcance. Desde la mirada estoica, esto no es nuevo. Epicteto lo decía con lucidez: no nos perturban las cosas, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Y la ansiedad, al fin y al cabo, es un juicio anticipado, una suposición constante de que lo peor puede pasar si no intervenimos sin descanso. Es el intento del ego de controlar lo que, por su propia naturaleza, escapa a nuestro dominio. Vivimos muchas veces convencidos de que hay que abrir a la fuerza las puertas que deseamos cruzar, y cuando esas puertas no se abren, lo tomamos como un fracaso personal. Insistimos, golpeamos más fuerte, nos desgastamos, pero la experiencia, con el paso de los años, nos demuestra que hay puertas que no se abren porque no están destinadas a nosotros, o porque simplemente no es el momento adecuado. El sabio no insiste por orgullo, sino que observa, respira y se pregunta: ¿depende esto de mí? Si la respuesta es no, entonces no merece su angustia. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en relaciones que no fluían, justificándolas con frases como «el amor todo lo puede», cuando en realidad estábamos más motivados por el miedo a la soledad que por un vínculo genuino? ¿Cuántas veces nos empeñamos en proyectos que desde el inicio mostraban señales claras de no avanzar, pero persistimos?
empujados por la necesidad de demostrar algo, de controlar un desenlace, de no fallar. Y en ese intento ciego, lo único que logramos fue alejarnos de nosotros mismos. Lo que es verdaderamente tuyo no exige persecución. No necesita que renuncies a tu paz ni que pongas en pausa tu dignidad. Lo que te pertenece por resonancia llega cuando estás en el estado adecuado para recibirlo, no cuando estás desbordado intentando agarrarlo con manos temblorosas. En la serenidad hay una fuerza que no necesita imponerse, una energía ordenada que atrae lo justo. En el momento justo, los estoicos nos recuerdan que solo podemos gobernar aquello que reside dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones, pero jamás podremos controlar el deseo de otro, ni el ritmo del mundo, ni el resultado de nuestros esfuerzos. Entonces, ¿por qué cargar con esa angustia? ¿Por qué invertir toda nuestra vitalidad en algo que no nos corresponde dominar? La serenidad no es pasividad. No se trata de quedarse inmóvil esperando milagros. Se trata de moverse con intención, desde un lugar interno de equilibrio, sin ansiedad, sin el latido acelerado del tengo que lograrlo o fracasaré. Es actuar con dirección, pero sin apego. Es dar el paso necesario y luego soltar el resultado. Porque sabemos que ya hemos hecho lo que estaba en nuestras manos. Un ejemplo cotidiano puede aclararlo aún más. Piénsalo así. ¿Alguna vez tuviste una conversación difícil que planificaste hasta el mínimo detalle, solo para darte cuenta de que el otro no estaba en disposición de escuchar, o una entrevista en la que te preparaste durante semanas, pero sentiste que el clima no era el adecuado? En cambio, recuerdas esas veces en que sin mucha planificación, pero con calma, las cosas fluyeron, las personas se acercaron, las respuestas llegaron. Esa es la diferencia entre la energía ansiosa y la energía serena. Una empuja, la otra permite. La ansiedad nace cuando queremos forzar el resultado. La serenidad surge cuando confiamos en que, si hemos hecho lo correcto, lo que tenga que ser será. Y esa confianza no se basa en una idea mágica de destino, sino en una comprensión profunda. Lo que se escapa de nuestro control no debe consumir nuestra paz. En palabras de Marco Aurelio, la tranquilidad proviene de no preocuparse por lo que no depende de ti. Ahora bien, ¿cómo pasamos de la ansiedad a la serenidad? ¿Cómo entrenamos esa calma que parece tan lejana cuando el mundo nos exige tanto? La respuesta no es compleja, pero sí exige constancia. Empieza por aprender a detenerte, antes de reaccionar, antes de insistir, antes de actuar por impulso. Haz una pausa, respira 3 veces, profundamente. Inhala por la nariz, contando hasta 4, exhala por la boca, contando hasta 6. Hazlo en silencio, con intención. Este acto simple, casi insignificante, es una declaración: elijo no entrar en el torbellino. Luego, pregúntate, ¿esto que estoy persiguiendo con tanta fuerza realmente depende de mí? ¿Estoy actuando desde el deseo sincero o desde el miedo? ¿Estoy buscando construir o estoy intentando llenar un vacío? Las respuestas llegarán, si eres honesto, y cuando lleguen, quizás descubras que no necesitas correr más, sino quedarte quieto y permitir. Hay un magnetismo en la calma. Cuando alguien está en paz consigo mismo, no necesita demostrar nada, ni convencer, ni forzar. Esa tranquilidad se percibe, se siente, y empieza a atraer sin esfuerzo lo que le corresponde, porque la vida no premia la ansiedad, premia la coherencia. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones están alineados,
Todo lo demás comienza a ordenarse a su alrededor. Esto no significa que no sentirás ansiedad nunca más. Significa que, cuando aparezca, tendrás las herramientas para no dejarte arrastrar por ella. Significa que tu valor ya no dependerá de cuántas cosas consigas, ni de cuántas puertas se abran, sino de tu capacidad para mantenerte en tu centro, firme. Aunque el mundo a tu alrededor cambie de ritmo, vivir desde la calma no es un lujo, es una necesidad para quien desea vivir con intención. Y la buena noticia es que no es un privilegio reservado a unos pocos. Es una práctica, es una decisión diaria, es un retorno constante a ti mismo, a lo que puedes controlar, a lo que te pertenece. Así que, cuando sientas que algo no fluye, que se vuelve pesado, forzado, desgastante, recuerda esto: lo que es verdaderamente tuyo no necesita ser perseguido, se queda porque resuena contigo, llega porque hay espacio para recibirlo, y permanece porque no requiere de tu angustia para existir. Haz de la serenidad tu hogar, haz de la pausa tu escudo, haz de la confianza tu lenguaje, y verás cómo aquello que mereces empieza a encontrarte en el momento preciso. No porque lo gritaste al mundo, sino porque lo susurraste con el corazón tranquilo. Y si hoy decides dar ese primer paso hacia una vida más serena, comienza por una sola cosa: respira, observa y suelta, porque a veces lo único que te separa de tu bienestar no es la distancia, sino el ruido que no te deja escuchar lo que ya está llegando. Perseguir con miedo es multiplicar el caos. Hay un fenómeno silencioso, casi invisible, que afecta profundamente la manera en que vivimos la urgencia disfrazada de necesidad. Desde muy temprano en la vida aprendemos que debemos actuar, conseguir, resolver, anticipar, y eso, en su justa medida, puede ser útil. Pero cuando la acción nace del miedo al fracaso, al abandono, a la escasez, entonces no estamos actuando. Estamos huyendo, y toda huida desenfrenada, por noble que parezca, termina por desordenar lo que intenta resolver. Imagina por un momento un lago en calma. El agua es cristalina. Puedes ver el fondo, los peces, el reflejo del cielo. Todo está ahí, accesible, visible, incluso hermoso. Pero si arrojas una piedra o si agitas el agua con tus propias manos, en cuestión de segundos, lo pierdes todo. Ya no ves, ya no comprendes, ya no accedes, solo queda turbiedad, confusión. Así funciona también nuestra mente. Cuando está en calma, entiende. Cuando se agita, reacciona. Y el problema es que hemos normalizado vivir con el agua revuelta. Sentimos que si no hay presión, no hay progreso. Que si no hay ansiedad, no hay compromiso. Que si no estamos agitados, algo está mal. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si justo esa agitación es lo que está saboteando nuestros pasos? ¿Y si lo que falta no es más esfuerzo, sino más silencio? La mente ansiosa no es una mente más productiva, es una mente sobrecargada. Está tan ocupada anticipando problemas, evaluando consecuencias, recordando errores y temiendo decepciones, que no tiene espacio para la claridad. Y sin claridad, las decisiones no son libres, son reactivas. Decidimos por impulso, no por sabiduría. Decidimos desde la carencia, no desde la conciencia. ¿Cuántas veces has intentado resolver algo con urgencia y has terminado generando más conflicto? ¿Cuántas veces has forzado una conversación, una decisión, una respuesta, simplemente porque no podías tolerar la incertidumbre?
En esos momentos no estás guiado por la razón ni por la virtud. Estás siendo arrastrado por la ansiedad de controlar aquello que, en realidad, no depende de ti. Los estoicos comprendieron esta trampa hace más de 2000 años. Decían, con una lucidez admirable, que el ser humano sufre no por lo que ocurre, sino por su deseo de controlar aquello que no le corresponde. Epicteto nos recuerda, hay cosas que dependen de ti y otras que no. A las primeras dedícales tu energía, a las segundas tu aceptación. Esta enseñanza, tan simple en apariencia, puede cambiar el modo en que atravesamos los días. Y es que cuando perseguimos algo desde el miedo, ya sea amor, dinero, reconocimiento o estabilidad, no lo estamos construyendo. Lo estamos persiguiendo con una linterna temblorosa en la mano. Y esa vibración de miedo impregna todo lo que hacemos. Las palabras que decimos, las decisiones que tomamos, los silencios que evitamos, incluso las personas que atraemos, porque el miedo no se esconde, se manifiesta en la forma en que caminamos, en la forma en que pedimos, en la forma en que tratamos de retener. Es importante entender que no estamos hablando de no actuar. El estoicismo no es resignación, es dirección. No propone quedarnos de brazos cruzados esperando que la vida decida por nosotros, sino actuar desde la serenidad interior, sabiendo que hemos hecho lo que nos corresponde, sin enredarnos con el resultado, porque cuando el miedo dirige nuestras acciones, dejamos de vivir en libertad, y sin libertad no hay paz, solo urgencia crónica. Si alguna vez sentiste que cuanto más te esforzabas por lograr algo, más lejos parecía estar, es probable que tu energía estuviera guiada por esa vibración de ansiedad, y la ansiedad, en lugar de abrir caminos, los confunde. La mente saturada de miedo tiende a ver amenazas donde hay desafíos, rechazos donde hay silencio, fracasos donde hay pausas, y entonces nos sobreesforzamos. Nos agotamos, y sin darnos cuenta, el caos crece. Por eso es tan vital aprender a detenernos, a respirar antes de reaccionar, a observar antes de decidir, no para postergar, sino para permitir que la mente se despeje, como el lago que recupera su claridad cuando cesa el movimiento. Ese acto tan sencillo, tan humano, tan accesible, puede cambiar el curso de una conversación, de una elección, incluso de un día entero. Cuando sientas que estás entrando en ese espiral de persecución, esa sensación interna de que todo depende de ti, de que tienes que resolverlo ya, de que si no haces algo ahora, todo se derrumba. Haz una pausa, una real. No te distraigas. No busques consuelo inmediato. Solo detente. Cierra los ojos. Si puedes, inhala profundamente por la nariz, contando hasta 4. Sostén un segundo. Luego exhala por la boca, contando hasta 6. Hazlo 3 veces y siente lo que cambia dentro de ti. Es posible que no obtengas la solución en ese instante, pero sí obtendrás algo más valioso, recuperarás el centro. Y desde ese centro, tus decisiones serán diferentes. No porque ahora tengas todas las respuestas, sino porque has salido del lugar desde donde no se ve con claridad. El sabio actúa, pero no reacciona. El sabio observa, pero no se precipita. El sabio entiende que el fruto no depende solo de la semilla, sino también de la tierra, del tiempo, del clima, y aunque puede sembrar con amor y cuidado, sabe que no puede forzar la cosecha. No sería natural, no sería sabio. Lo mismo ocurre con nuestras acciones. La ansiedad es, muchas veces,
el deseo disfrazado de desesperación. No queremos amar, queremos ser aprobados, no queremos avanzar. Queremos evitar el juicio ajeno, no queremos crecer. Queremos escapar de lo que nos duele, y entonces confundimos acción con agitación. Pero el cuerpo lo sabe, siente la diferencia, porque cuando la acción nace del miedo, hay tensión, rigidez, impaciencia. En cambio, cuando nace desde la certeza interior, hay presencia, dirección y firmeza. Recuerda que tu mente es tu aliada más poderosa, pero solo si sabes cómo calmarla. No puedes pensar con claridad en medio de una tormenta emocional. No puedes tomar decisiones sabias si tu atención está atrapada en futuros catastróficos. Por eso, más que planificar cada paso, más que anticipar todos los riesgos, lo esencial es cuidar tu estado interno. Desde ahí, todo se ordena. Y es curioso cómo, cuando realmente soltamos la necesidad de controlar, muchas cosas comienzan a acomodarse por sí mismas. Las conversaciones fluyen sin tensiones. Las respuestas llegan sin presión. Las oportunidades aparecen sin haberlas perseguido con desesperación, no porque haya magia, sino porque al calmar la mente, se abre espacio para ver lo que antes no podías ver. Vivir desde la calma no significa vivir sin desafíos. Significa enfrentarlos con otra calidad de energía. Significa que, aunque sientas miedo, no te dejas dominar por él. Que, aunque tengas dudas, actúas desde tu centro. Que, aunque no todo salga como esperas, no permites que eso robe tu paz. Esta enseñanza no se aprende de la noche a la mañana. Es una práctica, es un entrenamiento diario, pero uno que vale la pena, porque lo que está en juego no es solo tu productividad o tu éxito, sino tu calidad de vida, tu serenidad, tu libertad interior. Empieza por lo pequeño. Antes de responder un mensaje que te incomoda, respira. Antes de tomar una decisión bajo presión, respira. Antes de intentar convencer a alguien, respira. 3 respiraciones conscientes, no como un ritual vacío, sino como una elección de poder. La elección de no dejarte arrastrar por el ruido, de no reaccionar desde el miedo, de no multiplicar el caos con tu urgencia. A lo largo del día, notarás momentos en los que la ansiedad quiera apoderarse de ti. Quizá cuando alguien no responde como esperabas, cuando algo se retrasa, cuando las cosas no fluyen como planeaste. Ahí es donde se entrena la calma, no cuando todo está en orden, sino cuando todo parece querer empujarte hacia la prisa. Es ahí donde decides o alimentas el caos o cultivas tu centro. El estoicismo nos entrega un recordatorio esencial. Tú no eres el caos. Tú eres quien lo contiene. Tú no eres la ansiedad. Tú eres quien puede observarla. Tú no eres lo que no se da. Tú eres la capacidad de actuar con virtud, incluso cuando el resultado no esté garantizado. Así que suelta la idea de que todo depende de ti. Suelta la necesidad de controlar cada variable. Suelta la urgencia de resolver todo ahora. Y en ese acto de soltar, descubrirás una nueva forma de poder. El poder de actuar con serenidad. El poder de ver con claridad. El poder de avanzar sin agitar las aguas. Y si alguna vez lo olvidas, si alguna vez vuelves a caer en la persecución desenfrenada, no te juzgues. Solo regresa. Respira. Y recuerda lo que se mueve con prisa. Se rompe con facilidad. Lo que nace desde la calma tiene raíces profundas. Confía en que tu camino no necesita ser acelerado. Solo necesita ser recorrido con conciencia. Porque cuando tú estás en calma, el mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de encuentro.
un encuentro contigo mismo, con lo que eres y con lo que verdaderamente importa. Mínima acción, máximo impacto. A medida que avanzamos en la vida, nos damos cuenta de una verdad que, aunque simple, transforma. No es quien más se mueve el que más avanza, sino quien mejor elige hacia dónde va. En un mundo que valora la velocidad, la multitarea, la saturación de estímulos y la producción constante, detenerse a discernir lo esencial parece, a veces, un acto subversivo, pero para quien ya ha recorrido suficiente camino, para quien ha sentido el peso del exceso y ha probado el sabor amargo del agotamiento, esta enseñanza se vuelve urgente. No hagas más. Haz lo necesario. La filosofía estoica nunca promovió el desgaste. Al contrario, nos invita a actuar desde el logos, desde la razón, desde esa claridad interior que reconoce qué depende de nosotros y qué no. Epicteto lo dijo con serenidad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y es justamente desde esa opinión, desde esa forma de interpretar y reaccionar, que muchas veces nace el sobreesfuerzo. Pensamos que tenemos que estar en todas partes, atender todos los frentes, resolverlo todo, cuando en realidad muy pocas cosas requieren de verdad nuestra intervención inmediata. Imagina por un instante a un arquero en un campo abierto. Tiene 10 flechas y un solo blanco a la vista. Podría lanzar todas de forma precipitada, esperando que alguna acierte. O podría detenerse, respirar, ajustar su postura, observar el viento y disparar una sola flecha con absoluta precisión. La diferencia no es solo en la cantidad de movimientos, sino en la intención que los guía. Así también vivimos nosotros. Podemos llenar nuestros días de tareas, de compromisos, de pendientes, o podemos aprender a elegir con sabiduría dónde poner nuestra energía para que cada acto tenga verdadero impacto. Para quienes ya han cruzado la mitad del camino vital, esta lección adquiere un valor particular. No se trata de hacer menos por cansancio, sino de hacer mejor por madurez. La energía no es infinita, y lo más valioso que tenemos es el tiempo. La atención, la presencia no se recupera. Por eso, aplicar la filosofía de la mínima acción no es conformismo. Es inteligencia estratégica. Es decidir que nuestra vida merece ser vivida con dirección, no con distracción. Muchos adultos viven atrapados en una paradoja, sienten que no tienen tiempo, pero lo invierten en lo que no transforma. Sienten que están ocupados, pero no avanzan en lo que realmente importa. Esa sensación de estar constantemente haciendo, sin obtener resultados profundos, desgasta y, lo peor, debilita la confianza, porque empezamos a pensar que no somos suficientes, cuando en realidad el problema no es cuánto hacemos, sino en qué estamos enfocando nuestros esfuerzos. El camino estoico ofrece una salida clara a esta trampa: accionar desde la virtud, no desde la prisa. Cada día que comienza es una nueva oportunidad para elegir con conciencia, y para ello es fundamental cultivar un pequeño ritual. Sencillo pero poderoso. Identificar la acción palanca, esa única acción que, por su naturaleza, tiene la capacidad de mover muchas otras piezas del tablero. No se trata de una lista interminable de tareas, sino de una decisión deliberada. ¿Qué puedo hacer hoy que se inte? Si lo hago bien, facilitará o eliminará la necesidad de otras acciones. Este hábito transforma la manera en que nos relacionamos con el tiempo. Nos libera del falso deber de estar siempre ocupados. Nos permite avanzar con ligereza y profundidad. Y sobre todo,
Nos conecta con un tipo de productividad que no se mide en cantidad, sino en sentido. Porque cuando cada acción nace del propósito, su impacto es más duradero, más coherente, más alineado con quienes somos. No es casual que muchos de los grandes sabios de la historia tuvieran rutinas simples y espacios amplios de reflexión. No porque tuvieran menos cosas que hacer, sino porque entendían que una mente dispersa produce resultados débiles. La concentración es la base de toda grandeza. Y esa concentración solo es posible cuando nos despojamos del ruido innecesario. Detrás de cada acción hay una energía emocional. Y cuando acumulamos tareas sin sentido, también acumulamos tensión, dispersión, culpa. En cambio, cuando cada movimiento es deliberado, sentimos orden interno. Hay serenidad en saber que hicimos lo correcto, aunque no lo hicimos todo. Porque el objetivo no es llenar el día, sino llenarnos de sentido. Para aplicar esta enseñanza, no necesitas cambiar radicalmente tu estilo de vida. Solo necesitas comenzar cada mañana con una pregunta: ¿qué acción única merece toda mi atención? Hoy puede ser una conversación postergada, una decisión que vienes evitando, un paso que dará dirección a algo importante. Esa es tu acción palanca. Y al enfocarte en ella, sin distracciones, sin multitareas, estás entrenando no solo tu productividad, sino tu carácter. Este tipo de enfoque tiene una ventaja silenciosa, pero profunda: reduce la ansiedad. Porque cuando todo parece importante, nada lo es realmente. Cuando eliges lo esencial, sueltas la presión de tener que hacerlo todo. Y en ese soltar aparece un alivio mental y emocional que te devuelve el control. Ya no estás siendo arrastrado por las circunstancias. Estás eligiendo tu rumbo con firmeza. Para quienes se encuentran en la etapa madura de la vida, este principio es un regalo. Ya no necesitas demostrar nada a nadie. Ya no buscas validación en el número de tareas cumplidas, sino en la profundidad de lo que haces. Sabes que no todo merece tu tiempo, que no toda invitación merece una respuesta, que no todo problema es realmente tuyo. Esa sabiduría, que se cultiva con los años, puede expresarse en una rutina más simple, más enfocada, más libre. Y aunque el entorno insista en que lo valioso es lo mucho, tú sabes que lo verdaderamente valioso es lo claro. Porque la claridad es el nuevo lujo, y no se compra, se cultiva, día tras día, decisión tras decisión. Una mente clara no es una mente que lo sabe todo, sino una que sabe discernir lo que importa. Una vida plena no es la que tiene más actividad, sino la que tiene más intención. Por eso, vivir desde la mínima acción no significa quedarte al margen, sino actuar como el arquero, con calma, con precisión, con dirección, porque cuando cada flecha se lanza con sentido, no necesitas 10 para acertar. Este camino también te invita a revisar tus creencias sobre el descanso. Muchos adultos viven con la culpa de no estar siempre haciendo algo. Confunden pausa con pereza, silencio con improductividad, vacío con fracaso. Pero en realidad, la pausa es el terreno fértil donde germinan las mejores ideas. El silencio es el eco donde resuena lo verdadero, y el vacío es el espacio donde lo nuevo puede emerger. Así que permítete no hacer todo. Permítete descansar sin culpa. Permítete elegir una sola cosa importante y entregarte por completo a ella. Tu cuerpo lo agradecerá, tu mente se calmará, y tus resultados hablarán por sí solos. Desde el estoicismo, esta práctica tiene una raíz profunda, porque actuar con moderación, con sabiduría, con virtud, es el núcleo de una vida buena. No se trata de abstenerse de actuar,
sino de hacerlo con un propósito claro y desde un estado de equilibrio interior. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y gran parte de esa pérdida ocurre cuando actuamos sin dirección. Haz de este principio tu guía diaria. Al despertar, no corras a revisar listas ni a sumergirte en tareas menores. Respira, observa y pregunta, ¿qué merece hoy mi energía más consciente? Escríbelo. Si hace falta, recuérdalo durante el día y al final, en la noche. Pregúntate, ¿mi energía fue coherente con lo que dije que importaba? Ese pequeño hábito diario puede devolverte a ti mismo. Y si en algún momento sientes que te vuelves a llenar de cosas que no importan, si notas que tu día se ha vuelto una carrera sin meta, detente, vuelve al centro, recuerda al arquero. Recuerda que no se trata de cuántas flechas tienes, sino de cuán firme es tu intención al disparar. La acción mínima, cuando nace de la claridad, tiene un poder expansivo. Afecta tu ánimo, tu entorno, tus decisiones futuras y con el tiempo, transforma tu vida desde adentro. No porque hiciste mucho, sino porque hiciste lo justo, lo necesario, lo verdadero. La madurez no es una acumulación de años, sino una depuración de prioridades. Y tú estás en el momento exacto para hacer de esta enseñanza tu forma de caminar. Con menos ruido, con más intención, con la elegancia de quien ya no persigue cantidad, sino profundidad, porque lo esencial no grita, pero transforma, y tú lo sabes. La emoción alta eleva tu mente. En una época donde gran parte del día se nos escapa reaccionando, defendiendo o anticipando. Pocas personas han aprendido a detenerse y observar lo que verdaderamente sienten. La mayoría sobrevive entre estímulos, corriendo de una tarea a otra, creyendo que pensar con rapidez es sinónimo de pensar con claridad. Pero lo cierto es que la mente más lúcida no es la que va más rápido, sino la que sabe cuándo frenar, cómo interpretar y, sobre todo, desde qué emoción decide actuar, porque el estado emocional en el que te encuentras moldea cada pensamiento, cada juicio, cada decisión que tomas. Y entender esto no es solo una enseñanza estoica, es una realidad biológica. Durante años, la ciencia ha confirmado lo que los sabios intuían desde hace siglos. Nuestro sistema nervioso responde directamente al tipo de emoción que cultivamos. Cuando sentimos miedo, ansiedad o enojo, el cuerpo entra en modo defensa. Se activan mecanismos de supervivencia, el ritmo cardíaco se acelera, la respiración se vuelve corta, el pensamiento se estrecha y la atención se centra solo en lo inmediato. Esto tiene sentido si estamos ante un peligro real, pero si vivimos constantemente en este estado, cualquier conversación, cambio inesperado o simple contratiempo se convierte en una amenaza. Por el contrario, cuando cultivamos emociones elevadas como la gratitud, la calma o el aprecio, el cuerpo entra en un estado completamente distinto. Se regula el sistema nervioso, la frecuencia cardíaca se armoniza y, lo más importante, la mente se abre. Desde ahí, tomamos mejores decisiones, escuchamos más con el corazón, respondemos en lugar de reaccionar y somos capaces de ver opciones donde antes solo había tensión. Este estado no es un lujo, ni una fantasía espiritual, es una elección fisiológica y profundamente práctica. Una mente serena, acompañada por una emoción alta, ve más lejos y con más sabiduría. Los estoicos hablaban de esto con otra terminología, pero la esencia es la misma. Ellos enseñaban que, si bien no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor,
Sí, podemos gobernar la forma en que respondemos. Epicteto no necesitaba estudios sobre el sistema límbico para entender que quien cultiva paz interna toma mejores decisiones. Para él, la virtud no dependía del entorno, sino del dominio interno. Y ese dominio no comienza en el pensamiento, comienza en la emoción que lo alimenta. En la práctica, esto implica cambiar el enfoque con el que te enfrentas a lo cotidiano. Por ejemplo, cuando algo no sale como esperas, en lugar de caer en la queja inmediata, detente un instante, observa lo que ocurre, pregúntate qué enseñanza puedes extraer, qué parte del evento realmente te afecta y cuál es solo una interpretación precipitada. Este simple giro, de la queja a la observación, ya cambia tu emoción base, porque la queja te encierra, mientras que la observación te abre. Lo mismo sucede con la urgencia. Vivimos como si todo fuera urgente, pero si detienes el impulso automático de correr y eliges, aunque sea por un instante, la presencia, ocurre algo sutil, recuperas el centro. Desde esa presencia, tu respuesta ya no es una reacción ciega, sino una elección consciente. Es ahí donde nace el verdadero poder, porque en el fondo, no necesitas controlar todo lo que sucede, sino mantener tu eje mientras sucede. Ahora bien, cultivar emociones elevadas no significa negar las difíciles. No se trata de imponer alegría cuando hay dolor, ni de disimular calma cuando hay rabia. Eso sería represión, no sabiduría. Se trata más bien de elegir, dentro de lo posible, un estado emocional que no te arrastre, que no te quiebre, que te permita sostenerte con integridad. Es entrenar la emoción como se entrena un músculo, poco a poco, con constancia, con intención. Una práctica concreta y sencilla para comenzar este entrenamiento es el ejercicio de los 3 minutos. No requiere más que tu presencia. Cierra los ojos. Si lo deseas, recuerda un momento en el que te hayas sentido genuinamente en calma, agradecido o en paz. No tiene que ser espectacular. Puede ser una imagen sencilla, un abrazo sincero, una tarde tranquila, una conversación que te hizo bien. Quédate con esa imagen, y mientras respiras lenta y profundamente, deja que ese recuerdo se expanda. Permite que la emoción asociada se haga presente en tu cuerpo. Respira con ella durante 3 minutos. Solo eso, y observa lo que cambia. Puede que al principio no notes grandes diferencias, pero si lo practicas con constancia, día tras día, comenzarás a notar que esa emoción se convierte en tu nuevo punto de partida. Ya no será el enojo, la prisa o el miedo lo que te empuje a actuar, sino una serenidad silenciosa que sostiene. Desde ahí, tus conversaciones serán distintas, tu mirada será más suave, y tu toma de decisiones estará impregnada de claridad. Y lo más transformador es que no necesitas que nada externo cambie para acceder a esta práctica. No tienes que esperar a que la vida se calme para empezar a calmarte tú. Puedes sentir gratitud antes de que todo esté resuelto. Puedes generar paz incluso en medio de una tormenta, porque no es el entorno lo que determina tu emoción, sino tu capacidad de elegir qué emoción alimentar. El cuerpo responde con coherencia. Cuando cultivas gratitud, se activan procesos de reparación. La inflamación disminuye, la mente se enfoca y la creatividad aumenta. No porque estés fingiendo una emoción, sino porque estás creando un terreno más fértil para que florezcan mejores ideas, mejores decisiones, mejores vínculos. A lo largo de la vida, acumulamos hábitos emocionales sin darnos cuenta. Muchos adultos repiten emociones de frustración,
de irritación, de cansancio crónico, y esas emociones también educan al cuerpo. Lo entrenan a funcionar desde la tensión. Por eso, cambiar la emoción base no es solo un ejercicio mental, es una reprogramación completa, pero hay que elegir hacerlo, con paciencia, con compasión, con constancia. Nadie más puede hacer este trabajo por ti. Puedes tener el entorno más favorable, las herramientas más modernas o las lecturas más inspiradoras, pero si no decides cultivar un estado interno más elevado, tu mente seguirá funcionando desde la escasez emocional. No porque no tengas capacidad, sino porque no estás usando tu poder de elección. Los estoicos sabían que, al final, la mayor libertad está en elegir cómo responder. Y para responder con sabiduría, necesitas primero crear el terreno adecuado dentro de ti, una mente agitada, alimentada por emociones bajas. Siempre va a responder desde el ego, desde la prisa, desde la necesidad. Una mente serena, cultivada con emociones altas, responde desde la claridad, desde el discernimiento, desde la virtud. No es magia, es práctica, es biología y es filosofía vivida. Así que hoy, comienza por algo pequeño. Cambia una queja por una observación. Cambia un gesto de urgencia por un instante de presencia. Dedica 3 minutos a respirar con una emoción elevada y deja que ese momento transforme el resto del día. Porque cuando elevas tu emoción, elevas tu mente. Y cuando tu mente se eleva, tu vida entera comienza a alinearse con lo que realmente importa. La perfección es miedo disfrazado. Hay frases que no se olvidan porque no solo tocan la mente, sino que sacuden algo más profundo. Una de ellas, pronunciada con la fuerza serena de quien ha vivido lo suficiente. Dice así: no fracasas por falta de talento. Fracasas por exceso de espera. Y cuando uno la escucha, no puede evitar preguntarse cuántas veces ha confundido prudencia con postergación, preparación con evasión, deseo de excelencia con miedo a fallar. A lo largo de la vida, especialmente en la adultez, acumulamos una idea sofisticada pero engañosa que solo cuando todo esté en orden, cuando sepamos exactamente cómo, cuándo y con qué garantías, podremos dar ese paso que tanto anhelamos, ya sea un cambio de vida, un proyecto postergado, una conversación necesaria o una decisión incómoda. Parece que siempre falta algo: más experiencia, más tiempo, más seguridad. Pero lo cierto es que muchas veces no nos detenemos por falta de recursos, sino por miedo a no estar a la altura de nuestras propias exigencias. Ese miedo, disfrazado de perfección, es silencioso y persuasivo. Te hace sentir que estás siendo responsable, cuando en realidad estás inmóvil. Te susurra que es mejor esperar el momento ideal, cuando lo único que hace es condenarte a una espera eterna. Y lo más peligroso, te hace creer que al no actuar, no fallas, pero olvidas que no actuar también es una forma de fallar, porque lo que no se intenta, se pierde por defecto. La perfección rara vez es una meta virtuosa. En la mayoría de los casos, es una barrera elegante construida por el miedo. No hablamos aquí del deseo genuino de hacer las cosas bien, con compromiso y atención. Hablamos de ese estado paralizante, en el que ninguna versión de lo que haces parece suficiente, en el que cada intento queda detenido por la duda, en el que todo se posterga porque aún no es el momento adecuado. Pero cuando lo es, la vida no te entrega escenarios impecables, te entrega momentos imperfectos cargados de posibilidades. Epicteto lo entendía con claridad: la virtud no se encuentra en las intenciones, sino en los actos.
Puedes planear con sabiduría, puedes pensar con precisión, puedes visualizar con detalle, pero hasta que no actúas, hasta que no te arriesgas a la imperfección, nada real ha comenzado, porque no eres lo que dices que harás, eres lo que haces con lo que tienes. El pensamiento estoico gira en torno a esta verdad: la vida se construye con acción presente. Esperar a que todo esté alineado para moverte es una ilusión que te roba tiempo y te vacía el alma. De hecho, uno de los grandes sufrimientos del ser humano no proviene de haber fallado, sino de saber, en silencio, que nunca lo intentó. Esa es una carga más difícil de llevar que cualquier error. ¿Cuántas personas, al mirar atrás, se dan cuenta de que no fue la falta de oportunidades lo que las frenó, sino su propia voz interna, repitiéndoles que aún no estaban listas? Esa voz es astuta, se disfraza de prudencia, de humildad, de exigencia, pero lo que realmente esconde es el temor de exponerse, de no ser aceptado, de sentirse vulnerable. Y sin embargo, es en esa exposición donde ocurre la verdadera transformación. Por eso, una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar hoy, ahora, sin esperar un contexto perfecto, es dar un paso imperfecto, uno solo. Puede ser pequeño, torpe, desordenado, pero que sea real, que marque el inicio de algo. Porque un paso imperfecto te conecta con el movimiento, y el movimiento crea impulso, y el impulso cambia tu energía. Es en ese acto en donde dejas de ser un espectador y te conviertes en protagonista. La acción imperfecta tiene un poder inmenso, te devuelve la soberanía. Ya no estás esperando que algo externo te dé permiso. Eres tú quien toma la iniciativa, quien acepta su humanidad, quien se permite crecer a través de la experiencia, no de la teoría, porque lo perfecto solo existe en el mundo de las ideas. En la vida real, todo lo que vale la pena lleva consigo una dosis de error, de ajuste, de aprendizaje. Además, cuando te permites avanzar sin certezas, cuando actúas sin necesidad de garantías absolutas, conectas con algo más profundo que el resultado, conectas con la valentía, y esa valentía es el núcleo de la virtud. No se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que el miedo decida por ti. Es necesario también comprender que el perfeccionismo no solo afecta tus acciones, sino tu identidad. Cuanto más te exiges ser perfecto, más alto colocas un listón que nunca terminas de alcanzar. Y eso erosiona la autoestima, porque te sientes insuficiente por no cumplir una expectativa que tú mismo fabricaste, muchas veces sin cuestionarla. En cambio, cuando decides actuar desde la aceptación de tu humanidad, recuperas la perspectiva. Entiendes que cada paso te enseña, que cada error te refina, que cada intento imperfecto es un peldaño hacia una versión más sólida y verdadera de ti. No es indulgencia, es sabiduría aplicada. Para los estoicos, vivir bien no era vivir sin equivocarse. Era vivir de tal modo que cada acción estuviera alineada con tus valores, con tu centro, con aquello que sí puedes controlar: tu actitud, tu respuesta, tu esfuerzo. Y en esa medida, incluso un error puede convertirse en una victoria si ha sido ejecutado con honestidad y coraje. Por eso, en lugar de esperar el momento perfecto para hacer lo que sabes que necesitas hacer, empieza ahora. No tiene que ser grandioso. Basta con que sea real. Un llamado que postergas. Una decisión que sabes que es necesaria. Un gesto que indique que estás dispuesto a avanzar. Aunque sea con dudas. Aunque no te sientas listo. Aunque no esté todo resuelto.
En ese paso hay una verdad que te transforma a entender que tú no eres el resultado, sino la voluntad que actúa, y que tu valor no se mide por cuán pulcro fue tu camino, sino por cuán coherente fuiste con tu impulso interior. Hay algo profundamente inspirador en quien se atreve a ser imperfecto, porque muestra una humanidad que conecta, que refleja, que invita. Las personas no se inspiran por quienes aparentan tenerlo todo bajo control, sino por quienes, con todo y sus vacíos, siguen caminando. Ahí reside la verdadera fuerza, desde la mirada estoica. Esta es una de las virtudes más elevadas, la capacidad de actuar con coraje, no porque el entorno esté garantizado, sino porque la intención está clara. Y cuando tu acción nace de la intención virtuosa, lo demás, el resultado, la validación, el acierto pasa a segundo plano, porque ya estás ganando, en lo esencial estás viviendo desde tu centro. Recuerda, entonces, esta frase como un faro: no fracasas por falta de talento, fracasas por exceso de espera. Y permite que esa verdad resuene en ti cada vez que sientas el impulso de postergar, de revisar una vez más, de dudar de ti. Hazlo hoy, aunque sea imperfecto, aunque no sepas cómo saldrá, porque al hacerlo, estarás rompiendo la barrera más fuerte, la del miedo que se viste de perfección. Estarás eligiendo la acción sobre la parálisis, la virtud sobre la apariencia, la vida real sobre el ideal imaginario. Y ahí, justo en ese punto imperfecto, comienza el verdadero dominio de ti mismo. Ahí comienza el movimiento que, sin prisa pero sin pausa, te conducirá no hacia la perfección, sino hacia algo mucho más valioso: tu autenticidad en acción, tu virtud hecha realidad, tu vida, finalmente, en marcha. Avanza con lo que tienes, no con lo que imaginas a veces. La vida no nos exige grandes certezas, sino un solo paso, no impecabilidad, sino decisión. Y sin embargo, muchos esperan el momento ideal, el entorno perfecto, el estado emocional preciso. Piensan que actuar antes de sentirse completamente listos es una forma de irresponsabilidad. Pero lo cierto es que la mayoría de las veces, la claridad no precede a la acción, es consecuencia de ella, como una niebla que se disipa solo cuando te atreves a entrar en ella. El camino, muchas veces, solo se revela cuando ya estás en marcha. Hay una ilusión profundamente extendida y silenciosamente destructiva que se repite con frecuencia en la mente adulta: la idea de que todavía falta algo, más preparación, más confianza, más recursos, más aprobación. Se confunde previsión con parálisis, planificación con evasión. Y así, los días pasan, los meses se acumulan, los años se deslizan, y lo que era un proyecto se vuelve un pendiente permanente. Lo que era un sueño se transforma en una idea lejana, y lo que era una intención viva se convierte en una excusa refinada. Todos conocemos, quizá incluso en carne propia, ese tipo de historia que se repite en silencio. Personas con talento, con sensibilidad, con ideas brillantes, pero que nunca comienzan, nunca escriben esa primera página, nunca graban esa primera palabra, nunca lanzan ese primer intento. Se dicen a sí mismos que no es el momento, que más adelante lo harán mejor, que necesitan esperar un poco más. Pero lo que no ven es que cada espera se vuelve más pesada, cada postergación más costosa, y cada excusa más convincente, no porque haya algo malo en ellos, sino porque han caído en la trampa del ideal. Una trampa peligrosa, porque está vestida de lógica. No quiero hacer las cosas mal, dicen,
Pero hacerlas mal no es lo opuesto a hacerlas bien. Lo opuesto a hacerlo bien es no hacerlo. Porque sin experiencia real, sin contacto directo con el error y la corrección, la mejora es una quimera. No se puede aprender a nadar sin entrar al agua. No se puede dominar un camino sin haberlo pisado, sin haber tropezado, sin haberlo recorrido. El perfeccionismo no nos hace mejores, solo nos hace más lentos. Desde la filosofía estoica, esto se ve con claridad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no reflexionaba desde la teoría pura, sino desde la batalla cotidiana. Epicteto no hablaba de actuar cuando todo fuera cómodo, sino de hacer lo correcto en medio de lo incómodo, de lo incierto, de lo imperfecto. El valor de un ser humano no se mide por lo que espera lograr, sino por lo que decide hacer con lo que ya tiene. Y esto tiene un profundo eco en nuestras vidas adultas, porque conforme pasan los años, aumenta también nuestra conciencia del error. Nos volvemos más cautelosos, más analíticos, más precavidos, pero esa madurez, si no es bien orientada, puede convertirse en una cárcel invisible. Nos volvemos expertos en pensar, pero lentos en actuar. Nos volvemos brillantes en imaginar, pero tímidos al ejecutar. Olvidamos que la acción, por torpe que sea, es lo único que transforma lo abstracto en concreto. ¿Y qué pasa cuando finalmente nos atrevemos? Aunque sea de forma imperfecta, que algo dentro de nosotros cambia. Se rompe el ciclo. Se disuelve la tensión de la espera. Aparece la energía del movimiento. Es como soltar un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. No hace falta que el paso sea grande, ni que sea impecable. Basta con que sea verdadero, con que nazca de esa parte de ti que está cansada de imaginar y quiere, por fin, experimentar. El movimiento imperfecto tiene el poder de despertarte, no solo porque genera resultados, sino porque transforma tu identidad. Ya no eres alguien que está pensando en hacer algo, sino alguien que está en camino, y ese cambio, aunque sutil, cambia tu forma de verte, de hablarte, de enfrentar lo que viene. Es el inicio de una nueva narrativa, una en la que no necesitas tenerlo todo claro para comenzar, sino que comienzas para poder verlo más claro. Y cuando avanzas con lo que tienes, ocurre otra cosa. Descubres recursos que no sabías que estaban ahí, personas que te apoyan, ideas que se revelan en el proceso, habilidades que emergen cuando las necesitas. La vida responde al movimiento, pero si no te mueves, nada se activa. Es el principio de resonancia. El mundo no te entrega señales antes de que actúes, sino después de que te comprometes. Muchas veces creemos que decidir sin tener todas las garantías es un riesgo, y lo es, pero hay un riesgo mayor, el de quedarte esperando una señal que nunca llegará, porque las señales, casi siempre, aparecen después del paso, no antes. Y cada día que postergas, cada semana que aplazas, cada mes que acumulas sin moverte, tu confianza se debilita un poco más, no porque te falte capacidad, sino porque te sobra espera. Por eso, esta enseñanza no es solo una idea inspiradora, sino una brújula para el día a día. Avanza con lo que tienes, no con lo que imaginas. Hazlo ahora, con tus limitaciones, con tus dudas, con tus errores probables. Hazlo sabiendo que vas a corregir en el camino, que vas a aprender mientras caminas, que vas a fallar, sí, pero también a crecer. Desde el estoicismo, esta idea se alinea con una visión fundamental. La virtud está en el presente, en lo concreto, en la acción. No es una idea abstracta, sino una forma de vivir.
Un estoico no espera condiciones ideales para actuar con dignidad, para hacer lo correcto, para avanzar. Lo hace con lo que tiene, porque sabe que la vida se vive desde dentro hacia afuera, no al revés. Entonces, si sientes que llevas tiempo esperando, que te has convertido en experto en imaginar pero no en ejecutar, detente un momento, no para juzgarte, sino para elegir, y elige hoy dar un paso, uno solo. Haz esa llamada, escribe ese correo, inicia ese proyecto, escribe la primera línea, graba la primera palabra, empieza el primer minuto, lo que sea, pero hazlo. Hazlo con la humildad de quien no tiene todas las respuestas, pero sí una voluntad firme. Hazlo con la certeza de que el camino, aunque incierto, se ilumina con cada paso. Y si dudas, si el miedo aparece, recuerda esto: la claridad no viene antes, viene después. No es el faro que te guía, es la luz que tú mismo enciendes cuando decides avanzar, porque al final no necesitas tenerlo todo resuelto para comenzar. Solo necesitas dejar de esperar, porque la espera no perfecciona, paraliza. Y tú no estás aquí para esperar, estás aquí para construir, para vivir, para expresar lo que eres, no lo que imaginas que serás algún día, sino lo que puedes comenzar a ser hoy. Justo ahora, con lo que ya tienes entre las manos. Eso, y no otra cosa, es lo que abre el camino. El dolor es real, pero tu respuesta te libera en algún punto de la vida. Todos enfrentamos dolor, pérdidas, decepciones, traiciones, momentos en que la realidad se quiebra y nos deja desorientados. Nadie escapa a esa parte del camino. El dolor es humano, inevitable y muchas veces necesario. Nos despierta, nos confronta, nos obliga a detenernos. Pero lo que marca la diferencia no es el dolor en sí, sino lo que hacemos con él. Porque aunque el dolor es real, nuestra respuesta ante él puede oprimirnos o liberarnos. Los estoicos no negaban el dolor, no pretendían vivir como estatuas insensibles ni como autómatas blindados. Sabían que la vida golpea, pero también sabían algo más: que entre lo que ocurre y cómo lo interpretamos hay un espacio. Y en ese espacio está nuestra libertad. Porque si bien no podemos evitar que algo nos duela, sí podemos decidir no amplificar ese dolor con pensamientos innecesarios, con repeticiones mentales que lo hacen crecer, con narrativas internas que lo fijan como una herida abierta que nunca cicatriza. Esa es la diferencia clave entre dolor y sufrimiento añadido. El primero sucede en el cuerpo, en el corazón, en la realidad. El segundo lo construimos nosotros mismos, sin darnos cuenta, al resistirnos, al alimentar el resentimiento, al revivir una y otra vez la escena dolorosa, como si con eso pudiéramos cambiarla, pero lejos de sanar. Ese ciclo mental solo agrava la herida. La mente, en su deseo de entender, de controlar, a menudo se convierte en su propio verdugo. Epicteto lo expresó con una claridad profunda: no nos afecta tanto lo que nos ocurre, sino lo que decimos sobre lo que nos ocurre. Y en esa frase habita una sabiduría que puede aliviar incluso las penas más hondas. Porque si bien no podemos borrar el pasado, sí podemos dejar de arrastrarlo como si fuera un castigo permanente. Cada vez que repites el daño en tu mente, cada vez que recreas el dolor, lo estás eligiendo nuevamente. Puede parecer duro, pero también es profundamente liberador, porque si tú lo eliges, también puedes dejar de hacerlo. Eso no significa negar lo que sientes, ni reprimir la emoción legítima. Al contrario, significa sentir el dolor con presencia, sin adornos mentales.
sin juicios, sin dramatización. Permitirle pasar como una ola que llega, golpea y luego retrocede, pero no convertir esa ola en un mar perpetuo en tu interior. El dolor bien sentido limpia, el sufrimiento alimentado desgasta. Aquí es donde entra una herramienta sencilla, casi invisible, pero tremendamente poderosa: la respiración consciente. Cuando estás atrapado en una emoción intensa, cuando el recuerdo vuelve con fuerza o la herida se reabre, lo primero que se altera es tu cuerpo. La respiración se vuelve superficial, rápida, agitada, el corazón se acelera, los músculos se tensan, tu fisiología entra en modo defensa, y con ella, tu mente se estrecha. Pero si haces una pausa, si te permites romper ese ciclo con algo tan simple como respirar distinto, cambias toda la experiencia desde dentro. La técnica de respiración 4-6 es una de las más eficaces para esto. 4 segundos para inhalar suavemente. 6 segundos para exhalar con lentitud. Esa diferencia de tiempos no es casual. La exhalación más larga activa el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la calma, de la reparación, del descanso. No necesitas pensar nada especial, ni visualizar, ni controlar tus emociones. Solo respirar así durante 2 o 3 minutos, permitiendo que tu cuerpo te devuelva a un estado más estable. Lo que ocurre después es revelador. Al bajar la intensidad física, también baja la intensidad mental. Y entonces puedes ver el dolor con otros ojos. Porque lo que más nos hiere no es el hecho en sí, sino la historia que construimos alrededor. Y esa historia, muchas veces, está escrita desde la emoción exacerbada. Cuando bajas el volumen interno, puedes reescribirla con más verdad, con más serenidad, con más perspectiva. Puedes ver que lo que ocurrió no define quién eres, que no todo el daño fue personal, que no toda pérdida es una condena, que hay algo en ti que sigue intacto, incluso después del dolor. En la mirada estoica, este es uno de los aprendizajes más nobles que, aunque no puedes controlar lo que la vida te da o te quita, sí puedes controlar cómo lo integras. Puedes usar el dolor como una excusa para cerrarte o como una oportunidad para abrirte con más conciencia. No es un camino fácil, pero es profundamente transformador. Hay personas que, tras una pérdida, deciden encerrarse en su herida. Otros, en cambio, encuentran ahí la semilla de una nueva compasión, de una sabiduría más profunda, de una conexión más auténtica con la vida. La diferencia no está en la magnitud del dolor, sino en la calidad de su respuesta, porque el dolor, cuando se vive con lucidez, no te rompe, te revela. Muchas veces creemos que sanar es olvidar, pero no es así. Sanar es recordar sin que duela, es poder mirar atrás sin que el cuerpo se contraiga, sin que la mente entre en bucle, sin que la emoción te arrastre. Y eso solo ocurre cuando has dejado de repetir el daño, cuando ya no necesitas cargar con él para validar tu historia, cuando puedes decir, eso ocurrió, me dolió, y aún así, sigo en pie. Avanzar con dolor es posible, no porque lo ignores, sino porque lo trasciendes. No porque no te afecte, sino porque eliges que no te defina. En el fondo, esta es la esencia del autodominio estoico: no negar la emoción, sino contenerla con dignidad, no reprimir el dolor, sino darle su lugar sin permitirle gobernar tu vida. Así que si hoy llevas dentro una herida, una pérdida, una decepción que aún pesa, empieza por observarla sin juzgar. Pregúntate cuántas veces la has recreado en tu mente,
¿Cuántas veces has reforzado su peso con pensamientos repetitivos? Y luego, decide soltar uno solo de esos pensamientos. No todos, solo uno. Y respira. 4 segundos de inhalación. 6 de exhalación. Una y otra vez. Hasta que el cuerpo comience a hablarte con más calma. Hasta que la mente se abra a una interpretación más amable. Recuerda, el dolor es real. Pero tu respuesta te libera. No estás obligado a sufrir indefinidamente. Tienes derecho a sanar, no porque el pasado haya sido justo, sino porque mereces vivir sin arrastrarlo como una sombra constante. Puedes mirar hacia atrás sin convertir ese recuerdo en tu identidad. Puedes respirar en medio de la tormenta y encontrar un punto firme en tu interior. Puedes sentir el golpe y, aún así, elegir no golpearte tú también. Eso, y no otra cosa, es verdadera fortaleza. Y está a tu alcance ahora mismo, aquí, en este momento. Con un solo acto, elegir no repetir el daño en tu mente. Elegir, aunque duela. Vivir con menos carga. Elegir responder desde tu centro. Porque en esa elección silenciosa comienza tu libertad. Soltar es madurez, no indiferencia. A lo largo de la vida, aprendemos a sostener. Sostenemos personas, expectativas, rutinas, responsabilidades, recuerdos. Sostenemos incluso aquello que ya no vibra con lo que somos, solo porque alguna vez significó algo. Y sin ese idelinestremente, sin darnos cuenta, ese sostén constante se convierte en un peso que nos resta libertad. Sin embargo, llega un momento, si somos honestos, si hemos crecido, si hemos vivido lo suficiente, en el que empezamos a comprender que soltar no es un acto de abandono, sino de respeto propio. Soltar no nace del desamor, nace de la lucidez. La madurez trae consigo una revelación silenciosa. No todo lo que comenzó contigo está destinado a acompañarte hasta el final. Y aceptar esa verdad no te endurece, te humaniza. Porque soltar requiere más valor que aferrarse. Para soltar, se necesita reconocer que ya no eres la misma persona que tomó aquella decisión, que comenzó aquella relación o que se entregó a ese camino. Y si tú has cambiado, es natural que algunas cosas ya no tengan espacio en tu vida. Uno de los ejemplos más profundos de este aprendizaje ocurre cuando los hijos crecen. Durante años, tu vida gira en torno a ellos. Eres su guía, su refugio, su sostén. Te necesitan para casi todo. Y tú respondes con entrega, pero llega un punto en que deben irse. Se marchan a estudiar, a trabajar, a formar su propio mundo. Y aunque sabes que es lo correcto, aunque entiendes que es parte del ciclo natural, una parte de tu corazón se resiste, porque soltar a un hijo no significa dejar de amarlo, sino permitirle vivir la vida que le corresponde, no la que tú imaginas. Es reconocer que tu papel cambia, que el amor madura y se transforma en libertad para ambos. Ese soltar es un acto inmenso de respeto hacia ellos y hacia ti. Otro escenario común, y quizá más doloroso, es el de las relaciones que se agotan. Todos hemos sostenido algún vínculo aún sabiendo que ya no crecía, que ya no nutría, que ya no fluía. A veces por costumbre, otras por miedo, otras por lealtad a una versión antigua de nosotros mismos. Pero una relación que solo se sostiene por inercia es una forma silenciosa de desgaste. No porque falte cariño, sino porque falta vida. Y en esas situaciones, soltar no es un acto cruel. Es un acto de honestidad y de profundo amor propio. Reconocer que una relación cumplió su ciclo no borra su belleza, ni invalida lo vivido.
Simplemente abre un nuevo espacio para que cada uno siga su camino con más verdad. También ocurre con proyectos que en algún momento fueron importantes: una empresa, un sueño profesional, un rol social, una meta que hace años tenía sentido. Con el tiempo, esos proyectos pueden perder su brillo, no porque fallen, sino porque ya no encajan con la persona en la que te has convertido. Sin embargo, muchos se aferran a ellos por orgullo o por miedo a lo desconocido, y así, sin querer, siguen invirtiendo energía en algo que ya no los representa. Cuando te permites soltar esos proyectos, cuando aceptas que cumplieron su función pero ya no te pertenecen, se abre un espacio inmenso de claridad, un espacio donde nuevas posibilidades pueden entrar sin competir con lo viejo. Soltar no es huir, no es renunciar a la responsabilidad, no es abandonar lo que merece ser cuidado. Soltar es reconocer que seguir sosteniendo lo que ya no tiene vida es una forma de faltar a tu propia dignidad. Es comprender que no puedes crecer mientras sigues aferrado a lo que te impide avanzar. Es tomar la decisión valiente de decir: gracias por lo que fuiste, pero ya no eres mi camino. Y como todo acto profundo, soltar requiere conciencia. Para saber qué merece ser liberado, necesitas observar con honestidad. Pregúntate: ¿qué estoy sosteniendo que ya no vibra conmigo? ¿Qué mantengo solo por miedo, que ya cumplió su propósito, pero me resisto a dejar ir? ¿Qué parte de mi identidad se aferra a algo que ya terminó? Cuando haces estas preguntas con sinceridad, algo empieza a moverse dentro de ti. Puede que sientas tristeza, nostalgia, incluso resistencia. Es normal. Soltar no siempre es cómodo, porque implica enfrentarte a ti mismo. Pero ahí es donde se encuentra la verdadera libertad, porque cuando reconoces lo que ya cumplió su ciclo, recuperas energía, libertas mente, sueltas peso y descubres una ligereza que quizá llevabas años sin sentir. En términos estoicos, soltar es volver al orden natural. Marco Aurelio decía que la vida fluye como un río y que aferrarse a lo que ya pasó es un intento inútil de detener la corriente. La sabiduría reside en aceptar lo que llega y desprenderse de lo que se va, con la serenidad de quien entiende que nada es realmente poseído, solo acompañado por un tiempo. En la práctica, este proceso puede comenzar con algo pequeño. Observa un objeto que guardas sin razón, un hábito que mantienes por inercia, un compromiso que ya no resuena. Suéltalo, no para deshacerte de él, sino para enseñarte a ti mismo que puedes dejar ir sin perderte. Luego, cuando te sientas más fuerte, avanza hacia lo más profundo: una relación desgastada, un proyecto que ya no late, una expectativa que te oprime. Suéltalo también, no de golpe, no con violencia emocional. Suelta despacio, con respeto, con gratitud, cada desprendimiento, por pequeño que sea. Refuerza tu capacidad de liberar lo que ya no te corresponde. Y algo maravilloso ocurre cuando empiezas a hacer espacio: lo nuevo llega. Personas que resuenan contigo, oportunidades más alineadas, sensaciones de paz que no habías conocido. Tu vida deja de ser un contenedor de cosas viejas y se convierte en un espacio vivo, en movimiento, capaz de renovarse sin miedo. Soltar es madurez porque exige aceptar la realidad sin maquillarla, porque implica reconocer que el ciclo de la vida no siempre coincide con tus preferencias, porque te obliga a elegir entre la comodidad de lo conocido y la verdad de lo necesario. Y cuando eliges con honestidad, cuando sueltas con dignidad, recuperas una parte esencial de ti mismo, tu libertad interior. No confundas soltar con perder. A veces,
Lo que pierdes al soltar es solo la ilusión de control. Y lo que ganas es autenticidad, profundidad. Un nuevo orden interno que te permite caminar más ligero. Así que hoy, sin prisa pero sin evasión, pregúntate, ¿qué en mi vida ya cumplió su ciclo? ¿Qué puedo dejar ir con respeto para hacer espacio a lo que sí me pertenece ahora? Soltar no te hace frío, te hace consciente, no te hace menos humano, te hace más verdadero. No te aleja del amor, te acerca al amor propio, que es el origen de toda relación sana y de toda vida plena. Soltar es madurez, y en esa madurez se encuentra una de las formas más profundas de libertad, porque cuando sueltas lo que te pesa, finalmente puedes avanzar hacia lo que te espera. Confiar es actuar sin ansiedad. En el trasfondo de muchas decisiones humanas se esconde una tensión casi invisible, pero determinante. ¿Estamos actuando desde la confianza o desde el miedo? Es una pregunta que rara vez nos detenemos a formular con claridad. Y sin embargo, la diferencia entre una acción inspirada y una acción desesperada es abismal, no en el gesto exterior, que muchas veces puede parecer el mismo, sino en la energía que lo impulsa. Y esa energía, si no es observada, termina por marcar el rumbo de toda una vida. Actuar desde la confianza no significa ser ingenuo ni pasivo. Tampoco implica entregarse a una especie de optimismo superficial. Significa, más bien, alinear la acción con tu centro, con esa parte de ti que no necesita tener todo resuelto para dar un paso firme. Es la capacidad de moverte desde una calma interior, de avanzar con sobriedad, sin exigir garantías absolutas, pero sin entregar tu equilibrio a cada resultado. Por el contrario, cuando actuamos desde la ansiedad, nuestras decisiones tienden a ser reactivas. Corremos, apuramos, empujamos, como si el tiempo nos persiguiera y todo dependiera de una acción urgente. La ansiedad crea la ilusión de que si no hacemos algo ya, lo perderemos todo. Pero lo que realmente perdemos es la claridad, porque cuando la mente está dominada por el miedo, se reduce a sobrevivir y en modo supervivencia. Es muy difícil tomar decisiones sabias. Los estoicos entendieron esto con profundidad. Para ellos, actuar correctamente no era una cuestión de impulsos ni de afanes, sino de juicio interior. Epicteto insistía en que el sabio actúa sin apego al resultado, guiado por la virtud, no por la agitación. Es decir, no deja que la urgencia externa determine su respuesta, porque sabe que lo único que verdaderamente le pertenece es su intención, su disposición interna. El resto está fuera de su control. Aplicar esto a la vida cotidiana no requiere convertirse en un filósofo de toga. Basta con hacerse una simple pregunta antes de actuar. ¿Estoy haciendo esto desde la calma o desde el miedo? Si lo haces desde la calma, notarás que hay firmeza sin tensión, hay propósito, pero no desesperación. Hay compromiso, pero sin esclavitud al resultado. En cambio, si lo haces desde el miedo, sentirás rigidez en el cuerpo, prisa en la voz, duda en la mirada. Y eso es una señal valiosa, no para detenerte, necesariamente, pero sí para reconectar contigo antes de seguir. La acción inspirada nace de una mente que respeta el ritmo de las cosas. No confunde velocidad con eficacia. No busca controlar lo incontrolable. Por eso, es más silenciosa, pero más profunda. Tiene menos ruido, pero más impacto. Es como el agua que fluye con fuerza serena, sin atropellarse, sin romperse, no porque no tenga un destino, sino porque conoce su cauce. Y esa es, en esencia,
la imagen del alma estoica, una fuerza que actúa con sentido, sin ansiedad. En cambio, la acción desesperada es como un río desbordado. Puede parecer poderosa, pero destruye lo que encuentra. Su energía es desordenada. Su foco es difuso. Su causa no es la claridad, sino el temor. Por eso, muchas veces, actuamos con intensidad, pero sin dirección. Decimos sí cuando queríamos decir no. Aceptamos lo que en el fondo sabíamos que debíamos soltar. Empujamos una puerta que claramente no se quiere abrir. Y luego nos frustramos. No porque hayamos fallado, sino porque actuamos desde un lugar que ya estaba desconectado de nosotros. La confianza verdadera es la que nace del centro, no de la arrogancia, no elimina el riesgo, pero disuelve la ansiedad, nos permite ver con más claridad y, por tanto, elegir con más conciencia. No es una fe ciega, sino una fe tranquila, en el proceso, en la vida, en uno mismo. Cuando actúas desde ese estado, no necesitas demostrar nada. No compites con los demás ni con tus propias expectativas. Simplemente haces lo que debes hacer. Y luego, sueltas, porque entiendes que tu responsabilidad llega hasta la acción, no hasta el resultado. Y eso, aunque parezca poca cosa, es una libertad enorme, una libertad que, si se practica a diario, transforma por completo la forma en que vives. Estás escribiendo desde la presión o desde la inspiración. Estás tomando decisiones para evitar el miedo o para expresar tu verdad. Estás moviéndote por obligación o por dirección interna. Estas preguntas no son teóricas. Son brújulas prácticas. Porque lo que está en juego no es solo tu eficiencia, sino tu paz. En un mundo que premia la rapidez y la productividad, confiar puede parecer una debilidad, pero en realidad es una fuerza silenciosa. La confianza no se grita, se respira, no se exhibe, se encarna. Es una postura interna que te permite mirar el caos sin absorberlo, avanzar sin atropellarte, elegir sin ansiedad. Por eso, el principio estoico de alinearte con tu centro no es una metáfora espiritual, es una guía concreta. Implica volver, una y otra vez, al espacio donde tus decisiones nacen con calma, no con prisa, donde tus acciones no son empujadas por el miedo, sino dirigidas por el sentido. Y si alguna vez dudas de si estás en ese centro, no te culpes, simplemente detente, respira y observa, porque ese centro no se crea desde fuera, ya habita en ti. Solo tienes que recordarlo. Y en ese recordatorio, redescubres la fuerza más profunda, la de actuar sin ansiedad. No porque todo esté bajo control, sino porque tú estás en control de ti mismo. Eso es confianza. Y desde ahí, cada paso que das no solo te acerca a tu destino, también te honra. Liberarte de expectativas te devuelve la paz. Una de las fuentes más constantes de frustración en la vida adulta no es lo que ocurre, sino lo que esperábamos que ocurriera. La decepción rara vez proviene de la realidad misma, nace del choque entre lo que imaginábamos y lo que finalmente fue. Sin darnos cuenta, vamos firmando lo que podríamos llamar contratos invisibles con las personas, con los proyectos, con la vida misma. Son acuerdos que solo existen en nuestra mente, pero que condicionan nuestras emociones. Si hago esto, recibiré aquello. Si doy, me devolverán. Si me esfuerzo, todo saldrá como planeé. Y cuando eso no sucede, sentimos que se ha producido una injusticia. Pero, ¿quién firmó ese contrato? En realidad, las expectativas rígidas son jaulas mentales. Nos atrapan en una idea estática de cómo deberían ser las cosas.
y al hacerlo, nos impiden verlas como realmente son. No nos permiten fluir con lo que llega, porque estamos obsesionados con lo que habíamos previsto. Lo más curioso es que muchas veces no somos conscientes de esas expectativas hasta que se rompen. Ahí, en ese quiebre, surge la molestia, la tristeza o la decepción. Y entonces aparece la oportunidad de observar con más claridad qué esperaba exactamente. ¿Por qué me lo prometí sin garantías? ¿A quién estaba obligando? Aunque fuera solo en mi interior. Los estoicos hablaban con firmeza sobre este punto, no porque fueran indiferentes a los resultados, sino porque comprendían que poner tu paz en algo que no controlas es, en sí mismo, una forma de esclavitud. Esperar que todo se acomode a tu deseo es luchar contra la realidad. Y en esa lucha, el que más sufre no es el mundo, eres tú. La transformación que proponen no es la renuncia total al deseo, sino un cambio sutil pero profundo, pasar de la expectativa rígida a la preferencia flexible. ¿Qué significa esto? Que puedes seguir deseando que algo ocurra, pero sin exigirlo como condición para tu paz. Puedes tener una intención, un plan, una dirección, pero sin convertir eso en una exigencia absoluta, porque entiendes que muchas cosas escapan a tu control. Y forzar la realidad no hace que obedezca, solo te agota. Este cambio interior no es pasividad, es sabiduría. Te permite actuar con compromiso, pero sin ansiedad. Te permite relacionarte con los demás sin imponerles el peso de tus deseos. Te permite vivir con mayor ligereza, porque dejas de necesitar que todo se acomode a tu medida. Y entonces descubres algo que antes te parecía inaccesible, la gratitud estoica, esa forma de mirar la vida desde lo que ya tienes, no desde lo que aún falta. La gratitud es la medicina que disuelve la expectativa, porque cuando agradeces de verdad, no como un gesto formal, sino como una percepción viva, te das cuenta de todo lo que ya está bien. Ves el vaso medio lleno no porque niegues la ausencia, sino porque reconoces el valor de lo presente. Y en ese reconocimiento, algo se suaviza, se detiene el ruido mental, se aquieta el alma. La gratitud no es conformismo, es una forma de claridad, porque quien agradece lo pequeño, lo simple, lo cotidiano, deja de vivir en una carrera infinita por alcanzar un ideal inalcanzable. Quizá una de las frases más poderosas que resumen esta actitud interior sea: pido poco, aprecio mucho. No es una renuncia, es una elección consciente. Pedir poco no significa tener baja autoestima o resignarse. Significa saber que la vida no te debe nada. Aún así, te ha dado mucho. Y apreciar mucho no es exagerar lo recibido, sino reconocer el milagro de lo esencial, un cuerpo que respira, un momento de calma, una conversación sincera, una noche de sueño profundo, una sonrisa inesperada. Cuando cambias tus expectativas por apreciación, el mundo no necesariamente cambia, pero tu forma de habitarlo sí. Ya no vives esperando, sino recibiendo. Ya no exiges, eliges. Ya no acumulas, valoras. Y desde ese lugar, tu energía se vuelve más limpia, más liviana. Tus relaciones se vuelven más honestas, tus decisiones más libres, porque no estás actuando para que todo encaje con un guión secreto, sino desde la presencia y la coherencia con lo que tienes hoy. Una vida sin expectativas rígidas es una vida con más espacio para la sorpresa. Cuando sueltas el control sobre cómo deben salir las cosas, te abres a descubrir cómo pueden salir. Y muchas veces, lo inesperado supera lo planeado.
Pero solo puedes ver eso si no estás obsesionado con que todo siga tu mapa mental. Es cierto, vivimos en una cultura que valora el control, la planificación, la eficiencia, pero ninguna de esas virtudes tiene valor si se construyen sobre la rigidez, porque la vida no es una línea recta, es un movimiento constante de ajuste, de pérdida, de transformación, y solo quien sabe soltar su expectativa puede adaptarse sin quebrarse. Así que la próxima vez que sientas frustración, pregúntate qué esperaba exactamente, qué contrato invisible estoy reclamando ahora, qué me prometí sin consultar a la realidad, y luego, suavemente, reformula. Puedo transformar esta exigencia en una preferencia, puedo actuar con intención sin depender del resultado, puedo agradecer incluso si no obtengo lo que quiero. No se trata de eliminar toda expectativa, eso sería poco humano, sino de relacionarte con ellas de otra manera, como quien acaricia una idea, no como quien la encadena a su bienestar, como quien desea, pero no se pierde si no sucede, como quien actúa, pero no se destruye si el mundo toma otro rumbo. En ese equilibrio sereno, en ese punto exacto entre deseo y desapego, se encuentra la paz estoica, y tú puedes cultivarla. No mañana, no cuando todo esté perfecto. Hoy, aquí, donde estás, pidiendo poco, apreciando mucho, sin contratos invisibles, sin promesas forzadas, solo tú, la vida y la calma que nace cuando ya no necesitas que todo sea como esperabas. Tu lenguaje crea tu identidad. Hay una conversación que nunca se detiene, aunque nadie más pueda escucharla. Una voz que nos acompaña desde que despertamos hasta que cerramos los ojos. Esa voz interna, a veces tenue y otras veces implacable, es la base silenciosa sobre la cual edificamos nuestra identidad, lo que nos decimos, una y otra vez, en los rincones de la mente. No es neutro, ni inocente, moldea nuestra percepción, condiciona nuestras decisiones, y termina por definir quién creemos ser. Los antiguos estoicos, aunque no conocían el término moderno, intuían la fuerza de este fenómeno que hoy la ciencia confirma: la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro de reconfigurarse en función de los pensamientos y hábitos que repetimos. Cada palabra que te dices, cada frase que repites en tu intimidad mental, no solo expresa lo que sientes, también refuerza circuitos neuronales, fortalece creencias y estrecha la forma en que ves el mundo y a ti mismo dentro de él. Cuando el diálogo interno se vuelve derrotista, limitado, cargado de juicios como no puedo, ya es tarde, nunca lo lograré, no solo es un reflejo de inseguridad, es también una instrucción que el cerebro empieza a obedecer. Tu identidad, poco a poco, se alinea con ese discurso. Ya no dudas si puedes o no, simplemente asumes que no. Y en ese terreno, cualquier posibilidad de transformación se debilita. Por eso, una de las prácticas más poderosas que propone la filosofía estoica y que la psicología contemporánea respalda es la de entrenar tu lenguaje interno, no como una técnica superficial de pensamiento positivo, sino como un acto consciente de construcción de identidad. Porque quien cuida su narrativa, cuida su destino. El primer paso es desarrollar la capacidad de detectar el lenguaje derrotista. No se trata de castigarte por tener pensamientos negativos, sino de observar con atención qué tipo de frases repites sin darte cuenta. ¿Qué te dices cuando fallas? ¿Cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas? ¿Qué tono adoptas mentalmente cuando te miras en el espejo o revisas tus decisiones pasadas? Ese tono, ese matiz es clave. A menudo no es lo que nos decimos, sino cómo nos lo decimos,
Puedes equivocarte y pensar, aprenderé de esto. O puedes repetir, siempre me pasa lo mismo. Soy un desastre. La diferencia no es solo emocional, es estructural. Porque la primera frase abre caminos, invita al crecimiento, propone un movimiento. La segunda encierra, estanca y termina convirtiéndose en una prisión que tú mismo has construido palabra a palabra. Una vez que aprendes a detectar ese lenguaje limitante, comienza el verdadero entrenamiento, reemplazarlo por un lenguaje de agencia. La agencia no significa arrogancia ni autoengaño. Significa recuperar la sensación de que tú tienes un margen de elección, una capacidad de actuar, una fuerza interior que no depende de lo externo. Donde antes decías, no puedo. Ahora dices, aún no lo he logrado, pero estoy en camino. Donde antes decías, esto siempre me pasa. Ahora dices, esta vez fue así. Pero no define lo que viene. Donde antes decías, soy débil. Ahora dices, estoy aprendiendo a ser más fuerte. Parece un juego de palabras, pero es un giro profundo en la conciencia, porque cambias el foco de lo que te limita a lo que puedes construir. El filósofo estoico Epicteto lo dijo con claridad: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Esta afirmación no minimiza el dolor ni las dificultades, al contrario, señala que la libertad humana reside en esa segunda capa, la del significado, y ese significado nace, principalmente, de tu lenguaje. Tu narrativa no es un simple comentario sobre tu vida, es el mapa con el que navegas cada día. Si tu lenguaje te encierra, todo parecerá más difícil. Si tu lenguaje te da espacio, empezarás a ver caminos que antes estaban ocultos, y no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de nombrarlo. Este poder de resignificar es particularmente vital a partir de cierta edad. Para quienes han cruzado los 40 o los 50, el riesgo más grande no es el cuerpo que envejece, sino el discurso que envejece con él. Frases como ya es tarde para empezar, no tengo la energía de antes. Eso es, para los jóvenes, se convierten en pequeñas capitulaciones cotidianas. No son datos objetivos, son juicios que condicionan tu vitalidad, y el lenguaje tiene el poder de mantenerte vivo o de volverte espectador de tu propia vida. Así que pregúntate, ¿qué historia estoy contando sobre mí cada día? ¿Es una historia que me limita o que me impulsa? ¿Me define desde el pasado o me abre posibilidades hacia el futuro? ¿Estoy narrando desde el miedo o desde la evolución? No sé. Trata de inventarte un personaje falso. Se trata de afinar tu diálogo interno para que sea más justo, más consciente, más alineado con la persona que quieres ser. Y si alguna parte de ti duda que esto sea posible, piensa cuántas veces una sola frase te cambió el día. Una crítica hiriente que te derrumbó. Una palabra de aliento que te reanimó. Ahora, imagina el impacto que podría tener una transformación sostenida en el lenguaje que tú usas contigo cada día. Puedes comenzar con algo simple. Elige una frase que solías usar en tu contra y cámbiala por una que te devuelva poder. Escríbela, recuérdala, repítela cuando la necesites y observa cómo, poco a poco, tu mente se ajusta a esa nueva forma de interpretarte. No será inmediato, pero sí profundo, porque el lenguaje es repetición, y la repetición es transformación. Recuerda este principio estoico: si dominas tu narrativa, dominas tu destino, no porque tengas control sobre todo, sino porque eliges desde dónde te cuentas lo que vives. Y eso es lo que define tu experiencia, tu actitud, tu identidad, en un mundo que constantemente nos habla desde fuera. Tener un diálogo interno claro,
Firme y sereno no es solo una ventaja, es un acto de libertad, porque cuando te hablas bien, eliges bien, cuando te nombras con dignidad, actúas con coherencia, y cuando construyes una narrativa interna fuerte, no importa lo que digan los demás, tú ya sabes quién eres. Así, con cada palabra que te das, te haces, con cada pensamiento que ajustas, te fortaleces, y con cada narrativa que limpias, recuperas tu centro. Uno más firme, uno más sabio, uno más tuyo. Gracias por llegar hasta aquí. Que estés escuchando estas palabras al final de este recorrido no es algo menor, en un mundo saturado de ruido, distracción y urgencia. Dedicar tu atención a cultivar una mente serena, clara y alineada con valores profundos, es un acto de rebeldía, pero también de sabiduría. Cada una de las enseñanzas que compartimos en este viaje no es una fórmula mágica, ni pretende ser una verdad absoluta. Son puertas, caminos de regreso a ti mismo, recordatorios de que la calma, la claridad y la fuerza interior no se compran ni se heredan, se cultivan, se trabajan, se despiertan, poco a poco, en medio del caos cotidiano. Y tú lo estás haciendo, a veces. El simple hecho de detenerte unos minutos a observar tu pensamiento, a escuchar tu cuerpo, a cuestionar tus palabras, ya es suficiente para romper años de patrones. No subestimes el poder de esos pequeños gestos. Como dijo Marco Aurelio, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y tú estás empezando a pensar y a vivir de otra manera. Gracias por confiar, gracias por permitir que estas ideas entren en tu día, en tu mente, tal vez en tu corazón. Este espacio no existiría sin ti, sin tu búsqueda, sin tus silencios entre palabra y palabra. Lo que nos une aquí no es la perfección, sino el deseo profundo de vivir con más sentido, con más presencia, con menos ruido y más verdad. Si sentiste que alguna de estas enseñanzas resonó contigo, si algo de lo dicho te tocó, te desafió o te alivió, te invito a hacer algo muy simple pero poderoso. Compártelo, no por ego ni por números. Compártelo porque nunca sabes a quién puedes aliviar con una palabra serena, con una reflexión justa, con una historia que cambie una mirada. Tal vez alguien en tu vida necesita justo lo que tú acabas de escuchar. Y si quieres seguir profundizando en este camino del estoicismo moderno aplicado a la vida real, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos episodios. Este canal está pensado para personas como tú maduras, despiertas, que no buscan espectáculo, sino sentido.